Hola amigas y amigos en sus casas, soy Nel y bienvenidos a Cine Escape, el programa de cine talcahuano que va desde Concepción, ciudad, octava región de Chile, hacia todo el mundo y que nos pueden ver a través de la página de Facebook y también en los videos que estamos subiendo ahora en YouTube. Y esta semana vengo a hacer una review con todo el ánimo, con todo el power sobre una película que esperaba hace mucho tiempo y es X-Men Días del Futuro Pasado, película que pertenece a la serie de cómics de X-Men. Estos personajes mutantes que tienen superpoderes y salvan el mundo cada vez que pueden y que también tienen sus conflictos internos, políticos, sociales entre ellos y los Homo sapiens, o sea nosotros los humanos, que nos quieren destruir. Algunos como Magneto nos quieren destruir, otros como el profesor Javier nos quieren salvar, y de eso va toda la trama de X-Men. Y yo esperaba mucho esta película porque era el retorno de Bryan Singer a la franquicia y me preguntaba cómo lo iba a hacer, porque Bryan Singer había perdido muchos puntos con esta película llamada Superman Returns, Superman Emo Returns, y como que no tenía mucha confianza si todavía conservaba el toque que había obtenido cuando hizo X-Men 1, una película que a mí particularmente me gustó mucho. Bueno, primero porque soy un fanático muy acérrimo de los X-Men. Cuando chico leía cómics de los X-Men, uno de mis cómics favoritos de los X-Men, y que se los recomiendo si alguna vez ustedes nunca han leído un cómic o no recuerdan la época dorada de los X-Men. Me gusta mucho Atracciones Fatales, un cómic clásico de los X-Men que trata de el asteroide M que construye Magneto para que se vayan a vivir todos los mutantes y en donde le sacan el adamantium a Wolverine. Magneto le saca el adamantium por la piel y ahí es donde se conoce por primera vez que Wolverine tenía las garras de hueso desde nacimiento. Pero en fin, ese es otro tema. Por lo mismo, eso me gustaba de las tramas de X-Men, que además del conflicto mutante siempre había sorpresas en las historietas, y también me gustaba mucho lo que era la serie de los años 90, que encuentro que es una serie que, a pesar de ser una serie para niños, está súper bien hecha, y que me acuerdo la tan 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 tere, 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 tere. Una de las mejores series de X-Men que para mí hasta el momento no ha salido ninguna que la supere. Entonces esperé por mucho tiempo la primera película, creo que por ahí por el año 1999 vi el primer tráiler, si no me equivoco, cuando todavía no existía el internet que hay ahora. Creo que el primer tráiler lo vi con QuickTime y me demoré como 6 horas en hacerlo cargar por internet o bajarlo. Parece que lo bajé en ese tiempo en un cibercafé que tenía un amigo, y ahí vi el primer tráiler de X-Men. Una de las primeras cosas que yo esperaba de esta película era cómo iba a ser el cast, ¿cierto? Recuerdo que en los años 90 había muchas especulaciones de quiénes iban a ser los actores. Nadie se imaginaba, por ejemplo, que Ian McKellen iba a terminar siendo Magneto, ¿cierto? Incluso se rumoreaba por ahí que hasta Jack Nicholson podría haber interpretado a Wolverine en un comienzo, ya que había hecho una película que se llamaba Lobo con Michelle Pfeiffer, y en la cual interpretaba a un hombre lobo que de apariencia se parecía mucho al Wolverine de los cómics. $5, 10. Cut the bullshit and give me the wallet. Finalmente no fue él. Patrick Stewart creo que fue una de las elecciones más que la gente más predecía que podía ser para interpretar al profesor Javier, al igual que Halle Berry, que en ese tiempo estaba muy de moda.
Pero finalmente llegó la primera X-Men dirigida por Bryan Singer, director de Los Sospechosos de Siempre, y que no teníamos idea de cómo podía ser una adaptación de cómics, ¿cierto? Y la película fue un éxito. Ahora, si bien habían cosas que a la gente no le gustó, especialmente a los fanáticos de los cómics, como por ejemplo que le cambiaran los trajes a los personajes, ya que en este tiempo recordemos que había salido hace poco Matrix y estaba todo el mundo como en la onda Matrix visual, de vestirse de negro y todo esto. Entonces muchos dicen que por eso Bryan Singer prefirió dejar los trajes de los X-Men oscuros, a diferencia de los cómics que son súper colorinches. La primera película, como les dije, fue un éxito. También hay una de las cosas que se criticó, que fue que, por ejemplo, la relación entre Dientes de Sable y Wolverine no estaba bien especificada, sino que simplemente tenían una pelea entre ellos, que Ian McKellen hizo un buen Magneto, pero que era un poco mayor de edad para interpretar al del personaje de los cómics, que era más bien un tipo robusto, pero sí, igual lo hizo bien, encuentro yo. Anna Paquin como Rogue también está bien. En realidad una película bastante buena, con una trama bastante interesante, aunque los cómics de X-Men siempre tenían trama interesante. La cosa política media conflicto racista entre homo superiores y mutantes homo superiores y humanos siempre ha parecido interesante. Pero lo que yo creo que fue lo que le entregó más puntos a la primera película de X-Men fue la elección de Wolverine, ¿cierto? Hugh Jackman, en ese tiempo que no lo conocía nadie, y hace un papel espectacular interpretando a Wolverine, que le dio como su propio aire, su propia personalidad. Pero la forma en que trató al personaje fue realmente espectacular. Y fue lo que le dio muchos puntos a la primera película de la adaptación de los mutantes de Marvel. Y bueno, también hay que decir que X-Men podríamos decir que fue como el puntapié para que Marvel empezara a hacer adaptaciones de sus cómics, ¿cierto? Después vino Spider-Man, Hulk, la primera Hulk, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino la segunda película de X-Men, que me impresionó porque fue mucho mejor que la primera. Tenía mucha más acción, más personajes de los cómics, la historia estaba muy bien. El conflicto de William Stryker con Wolverine está súper bien tratado. Vemos por primera vez al Wolverine salvaje, ese que se enfurece. Y saca las garras y mata gente. Una película mucho mejor que la primera. Después tuvimos la tercera película, que nos la dirigió Bryan Singer y que es muy criticada por los fans, aunque yo todavía no entiendo por qué es muy criticada. A mí me gustó mucho la película. Creo que una de las cosas que más criticaron los fans fue que mataran al profesor Javier y a Cíclope. Pero bueno, a mí me entretiene mucho esa película, la encuentro bastante buena. No sé, encuentro que está bien parejita comparada con la otra. Fue un éxito de taquilla también. Creo que es de la X-Men la que juntó más plata en los cines. Fue la tercera película de X-Men. Pero bueno, después de esto no se sabía qué iba a pasar con las franquicias, si iban a hacer un reboot, iban a seguir con las películas. Y aparece después Wolverine's Origin, que fue una mierda. O sea, personalmente para mí no era lo que yo me imaginaba que iban a hacer para contar la historia del origen de Wolverine, sino que era una película prácticamente para niños y que fue una patada en el culo para todos los fanáticos de Wolverine y que venían viendo unas películas bastante más decentes. Luego apareció X-Men First Class, ¿cierto? Primera clase, en donde se contaba la historia del profesor Javier, interpretada por Michael Fassbender, y Magneto, interpretado por Michael Fassbender, y James McCoy, que hacía el profesor Javier cuando eran jóvenes. Aparecía Mystic joven también.
Bueno, y habla sobre el origen de la escuela Javier de los jóvenes dotados. Y fue una película muy buena, que tenía muy buena trama. Algunos dicen que es la mejor película de X-Men. Para mí no es personalmente, pero para muchos sí lo es. De todas esas, para mí la favorita es X-Men 2. Encuentro que esa es la que más me gusta. Pero bueno, para gusto los colores. Pero no niego que la trama de X-Men Primera Clase fue muy buena. Tanto así que Bryan Singer toma la historia de estos personajes que son los X-Men más jóvenes y la de los X-Men de las primeras películas más viejos y los junta en una sola trama, tomando un cómic que se llama X-Men Días del Futuro Pasado, uno de los cómics clásicos de los Hombres X, Patrulla X como le dicen en España también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy al cine un poco con un poco de temor, ya que este año esperaba, por ejemplo, primero fui a ver Godzilla y salí medio decepcionado, entonces decía, capaz que esta película no sea tampoco lo que muestra el tráiler, no sé. Voy y bueno, fui con mi novia, nos sentamos. Ella también se metió en el mundo de los X-Men, se vio todas las películas, así que también iba bien informada sobre las tramas de todas las películas del futuro y del pasado, entonces iba a entender todo, yo también. Llegamos, empieza la película y no sé, yo creo que uno ya cuando como que ha visto muchas películas, ya como que más o menos uno cacha el tiro cuando la película va bien o ya o puede que no sea muy buena, y como que ya a los 5 minutos ya como que la empecé a agarrar confianza. Yo dije, esta película va a estar buena, y era cosa de ir esperando cómo se desarrollaba la historia. Y bueno, la película es larga, dura más de 2 horas y media, y yo veía y bueno, yo había leído el cómic y hay algunas cosas que cambian del cómic. Se las voy a contar y no son spoilers porque salen en el tráiler. Por ejemplo, en el cómic, la que viaja, porque hay que hablar de la trama primero. La trama de esta película se supone que es de los X-Men del futuro que están peleando contra los Centinelas, y ya quedan muy pocos mutantes, porque han sido todos asesinados por los Centinelas, que en el futuro los Centinelas, que se supone que son unos robots gigantes que fueron construidos por Bolivar Trax para detener a los mutantes hostiles, terminan poniéndose en contra de los humanos y de los mutantes. Esa es la trama del cómic, y que también aparece en la película. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el cómic original es Kitty Pryde la que viaja al pasado, pero en esta adaptación es Wolverine quien viaja al pasado. Obviamente porque Wolverine es el personaje más famoso de la franquicia de las películas. Y bueno, también aquí lo que hacen es que Wolverine viaja al pasado porque él es el personaje que tiene como el único que puede soportar un viaje en el tiempo debido a su capacidad regenerativa. Y ahora, bueno, les voy a hablar qué me pareció la película. Miren, la película es la raja, nada que decir, la película es muy buena. O sea, yo la vi y he tenido ganas de ir a verla de nuevo, pero no puedo, no he tenido tiempo. Pero la película es demasiado buena. Como fan de X-Men salí contentísimo. Bryan Singer de nuevo se me fue al cielo. Le doy toda la confianza de nuevo para que haga otra X-Men si la hace de esta forma, porque me gustó mucho el guión, la fotografía, la escena de pelea, y sobre todo hay algunas cosas que quiero comentar que no tampoco son spoiler. Me gustó mucho, por ejemplo, la incorporación de Quicksilver, ¿cierto? Todos ya los que han visto la película saben que uno de los personajes que se roba la película es Quicksilver. Pero me gustó mucho cómo hicieron esto de juntar las dos sagas, Primera Clase y X-Men clásica, por decirlo de alguna forma, porque funciona muy bien, las actuaciones son muy buenas, y ver a Ian McKellen de nuevo como Magneto es un gusto, al profesor Javier también, ver a Halle Berry también.
Y hay buenas peleas. Y ahora voy a contar unos pocos de spoilers, así que si quieren pueden seguir viendo el video, si no, no, pues ya estén avisados. Me gustó la película, porque si bien la película no es dinámica tanto como por ejemplo X-Men 2, que tenía mucha acción, la trama está tan bien hecha y que se te olvida que de repente no hay tantas peleas, o como por ejemplo en Wolverine Inmortal, que es una película que es de acción, acción, acción. Aquí hay más trama, pero está súper bien presentada el conflicto, los personajes, todo es creíble. Hay una trama que tiene que ver con los años 70. Se supone que todo lo que ocurre en el futuro lo tiene que evitar Wolverine. Todo lo que ocurre en el futuro es consecuencia de un asesinato que hay en el pasado. Y que Wolverine viaja, no viaja, él viaja su conciencia hacia su Wolverine joven y se mete ahí. Y él tiene que detener lo que va a ocurrir acá en el pasado. Y bueno, aparece sobre todo lo que queríamos ver hace mucho, los Centinelas. Sobre si los Centinelas tienen una participación tan primordial en la película, eso se los dejo a su criterio. Pero de que salen, salen. Quicksilver, como les dije, se roba la película. No les voy a decir por qué ni cómo, pero está súper bien presentado el personaje. No se parece 100% al del cómic, pero como lo transformaron para la película está súper bien. Lo bueno es que Bryan Singer aprendió y ya no hace esto de hacer cosas tan diferentes con la trama de los cómics, sino que por lo menos en esta película da a demostrar que quiere respetar más a los aficionados a los cómics de X-Men. Y por ejemplo, aquí sí Quicksilver se da a entender de que es hijo de Magneto. Y eso es una de las cosas que me gustó mucho. Wolverine tampoco no es 100% el protagonista de la película, tiene sus momentos, pero no es el protagonista, lo cual también lo hace interesante porque le da más participación a otros personajes. Tyrion de Juego de Tronos, cierto, el actor Peter Dinklage hace muy bien a Bolivar Trask, y todos los actores de X-Men joven como Michael Fassbender también muy bien. Muy buena la película. Se entiende que Mystique tiene más protagonismo porque la interpreta Jennifer Lawrence, que está de moda, ¿cierto? Por toda esta película de Juegos del Hambre. Y nada, en general muy buena. Me encantó la película, la raja. Y claro, se da a entender que esta película es como una especie de cierre de la saga antigua y a la vez un reboot que da para nuevas películas de los X-Men, nuevas sagas. Y Bryan Singer lo hace de una manera muy inteligente a través del guión y de un final que yo sé que a todos los fans de las películas y de los cómics les va a encantar. Así que totalmente recomendada X-Men Días del Futuro Pasado. Me gustó la película porque Bryan Singer dijo que iba a corregir las incoherencias que habían en las películas anteriores, especialmente la de X-Men 3, y lo hace de una manera bastante inteligente y convincente. Así que vayan a verla si no la pueden ver. Yo espero que salga ya en DVD, Blu-ray RIP o lo que sea para verla de nuevo, porque realmente me encantó la película. Así que esta fue la review de esta semana. X-Men Días del Futuro Pasado, una película muy buena. Soy Nel, me despido. Síganme en la página de Facebook o en YouTube, pongan like, comentarios, lo que sea. Me despido, saludo a todos mis amigos de Talcahuano, de todas las partes que me comentan. Adiós.